Muy buenos días tengan todos. Es para mí un verdadero gusto poderles saludar esta mañana en este prestigioso canal. Es verdaderamente una bendición hacerlo y siempre estamos aquí con el interés de presentar un programa que sea de interés nacional. Un programa con un tema que pueda alcanzar a todo público y que a todo mundo le interese. Esa es la idea de este programa. Quiero leer la palabra del Señor para anunciar posteriormente el tema, pero quiero leer en el capítulo 27 del libro de los Proverbios, versículo número 8, que dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Tremendo texto este. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Quiero hablarles acerca de la emigración. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. La emigración tiene dos vías. Una incluye a cualquier persona, cualquier causa para el desplazamiento de personas. Y otra solo cuenta los desplazados por cambio de residencia. Emigrar. ¿Qué es emigrar? Es salir de un país o lugar para establecerse en otro lugar, por estimar negativo su entorno y nivel de vida familiar, confiando, por supuesto, la persona que allá en el otro lugar mejorarán sus ingresos y tendrá una vida mejor. En el libro de Ruth se nos habla de un caso así. Dice aquí en el libro de Ruth, dice que hubo hambre en la tierra y que esto hizo que una familia se decidiese a emigrar. Y es que eso es lo común en las personas, de que cuando no sienten que hay oportunidades suficientes en el lugar de origen, en el lugar donde están, pues llegan a considerar la posibilidad de salir de su lugar e irse hacia otras regiones. Eso fue lo que hizo Elimelech. Lo bueno que él hizo, por así decirlo, es que no se fue solo. Se llevó a su esposa y a sus hijos. Se fueron, dice la Biblia, hacia los campos de Moab. Y llegaron allí, dice, y allí se quedaron. Quiero que noten la diferencia. Emigrante es aquel que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a un país procedente de otro país, de otro lugar o de otra región. La forma de migración más importante desde el siglo XIX, ya en nuestros tiempos recientes, hasta hoy, se conoce como el éxodo rural, el desplazamiento masivo de campesinos hacia la ciudad, sobre todo en países subdesarrollados, buscando mejores condiciones de vida. La historia registra grandes movimientos culturales, económicos y políticos que originaron desplazamientos masivos, tanto espontáneos como forzados. La formación de los imperios en el Oriente Medio y en el Mediterráneo, donde pobladores y soldados ocuparon nuevas tierras, todo eso está registrado en nuestra historia. También está el desarrollo de la navegación. Cuando la navegación desarrolló, millones de personas abandonaron varios países europeos, poblando países nuevos, sobre todo aquí en América, fundando un nuevo mundo, trasladando su tecnología y calidad de vida los que llegaron a estos lugares. La ocupación progresiva de América del Norte por franceses e ingleses se intensificó al descubrir allí oro y plata en 1948. Es decir, allá en América del Norte, pues, se tornó muy atractiva cuando descubrieron que había mucho oro y mucha plata. La revolución industrial originó el mayor proceso migratorio de la historia y fue origen del crecimiento excesivo de enormes ciudades. Quiero mencionar 4 tipos de migraciones.
En primer lugar está la migración temporal. Cuando el migrante se va de un lugar por un tiempo y después regresa a su lugar de origen. Esa es la migración temporal. La emigración permanente, cuando el migrante se traslada a otro lugar de forma definitiva. También está, podemos mencionar, la migración voluntaria. El migrante parte de su lugar de residencia voluntariamente en busca de mejor calidad de vida. Eso lo hace voluntariamente. Migración forzada es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o su estabilidad. Por ejemplo, por conflictos armados, por desastres naturales, por falta de oportunidades de empleo, como sucede en nuestros países. Se considera emigrante en el lugar de salida e inmigrante en el lugar de llegada. Hay diferencia, pues, entre emigrante e inmigrante. Emigrante es el que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a otro lugar que no es su lugar de origen y allí se queda. Ese es un inmigrante. Quiero hablar ahora del reto migratorio. Ruth, capítulo número 1, dice de que aquellos salieron, Elimelec con su familia, salió de aquel lugar a causa de que había hambre, o sea, había escasez, no habían mayores oportunidades en la tierra, es decir, en Israel. Entonces, aunque la situación estaba así, y si bien es cierto, Elimelec se decidió a irse decepcionado, desesperado por la condición de aquella familia, es un hecho que no todos toman la misma decisión. Por difícil que estén las situaciones en un lugar, siempre hay quienes que abandonan el lugar pensando en ir a encontrar mejores oportunidades de vida en un nuevo lugar, y siempre hay personas que se quedan también. Estoy diciendo entonces que no todos dejan su país, como sucedió en los tiempos de Elimelec, que dice en el libro de Ruth que ellos se fueron, pero la mayoría de personas se quedó en aquel lugar. Siempre es una minoría la que emigra. No todos entonces lo hacen. Muchos se quedan. Quiero hablarles acerca de la emigración. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. La emigración tiene dos vías. Una incluye a cualquier persona, cualquier causa para el desplazamiento de personas. Y otra solo cuenta los desplazados por cambio de residencia. Emigrar. ¿Qué es emigrar? Es salir de un país o lugar para establecerse en otro lugar, por estimar negativo su entorno y nivel de vida familiar, confiando, por supuesto, la persona que allá en el otro lugar mejorarán sus ingresos y tendrá una vida mejor. En el libro de Ruth se nos habla de un caso así. Dice allí, aquí en el libro de Ruth, dice que hubo hambre en la tierra y que esto hizo que una familia se decidiese a emigrar. Y es que eso es lo común en las personas, de que cuando no sienten que hay oportunidades suficientes en el lugar de origen, en el lugar donde están, pues llegan a considerar la posibilidad de salir del lugar, de su lugar, e irse hacia otras regiones. Eso fue lo que hizo Elimelec. Lo bueno que él hizo, por así decirlo, es que no se fue solo. Se llevó a su esposa y a sus hijos. Se fueron, dice la Biblia, hacia los campos de Moab. Y llegaron allí, dice, y allí se quedaron. Quiero que noten la diferencia. Emigrante es aquel que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a un país procedente de otro país
de otro lugar o de otra región. La forma de migración más importante desde el siglo XIX, ya en nuestros tiempos recientes, hasta hoy, se conoce como el éxodo rural, el desplazamiento masivo de campesinos hacia la ciudad, sobre todo en países subdesarrollados, buscando mejores condiciones de vida. La historia registra grandes movimientos culturales, económicos y políticos que originaron desplazamientos masivos, tanto espontáneos como forzados. La formación de los imperios en el Oriente Medio y en el Mediterráneo, donde pobladores y soldados ocuparon nuevas tierras, todo eso está registrado en nuestra historia. También está el desarrollo de la navegación. Cuando la navegación desarrolló, millones de personas abandonaron varios países europeos, poblando países nuevos, sobre todo aquí en América, fundando un nuevo mundo, trasladando su tecnología y calidad de vida los que llegaron a estos lugares. La ocupación progresiva de América del Norte por franceses e ingleses se intensificó al descubrir allí oro y plata en 1948. Es decir, allá en América del Norte, pues, se tornó muy atractiva cuando descubrieron que había mucho oro y mucha plata. La revolución industrial originó el mayor proceso migratorio de la historia y fue origen del crecimiento excesivo de enormes ciudades. Quiero mencionar 4 tipos de migraciones. En primer lugar está la migración temporal, cuando el migrante se va de un lugar por un tiempo y después regresa a su lugar de origen. Esa es la emigración temporal. La emigración permanente, cuando el migrante se traslada a otro lugar de forma definitiva. También está, podemos mencionar, la migración voluntaria. El migrante parte de su lugar de residencia voluntariamente en busca de mejor calidad de vida. Eso lo hace voluntariamente. Migración forzada es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o su estabilidad. Por ejemplo, por conflictos armados, por desastres naturales, por falta de oportunidades de empleo, como sucede en nuestros países. Se considera emigrante en el lugar de salida e inmigrante en el lugar de llegada. Hay diferencia, pues, entre emigrante e inmigrante. Emigrante es el que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a otro lugar que no es su lugar de origen y allí se queda. Ese es un inmigrante. Quiero hablar ahora del reto migratorio. Ruth, capítulo número 1, dice de que aquellos salieron, Elimelec con su familia, salió de aquel lugar a causa de que había hambre, o sea, había escasez, no habían mayores oportunidades en la tierra, es decir, en Israel. Entonces, aunque la situación estaba así, y si bien es cierto, Elimelec se decidió a irse decepcionado, desesperado por la condición de aquella familia, es un hecho que no todos toman la misma decisión. Por difícil que estén las situaciones en un lugar, siempre hay quienes que abandonan el lugar pensando en ir a encontrar mejores oportunidades de vida en un nuevo lugar. Y siempre hay personas que se quedan también. Estoy diciendo entonces que no todos dejan su país, como sucedió en los tiempos de Elimelec, que dice en el libro de Ruth que ellos se fueron, pero la mayoría de personas
se quedó en aquel lugar. Siempre es una minoría la que emigra. No todos entonces lo hacen. Muchos se quedan. Quiero hablarles acerca de la emigración. Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. La emigración tiene dos vías. Una incluye a cualquier persona, cualquier causa para el desplazamiento de personas. Y otra solo cuenta los desplazados por cambio de residencia. Emigrar. ¿Qué es emigrar? Es salir de un país o lugar para establecerse en otro lugar, por estimar negativo su entorno y nivel de vida familiar, confiando, por supuesto, la persona que allá en el otro lugar mejorarán sus ingresos y tendrá una vida mejor. En el libro de Ruth se nos habla de un caso así. Dice allí, aquí en el libro de Ruth, dice que hubo hambre en la tierra y que esto hizo que una familia se decidiese a emigrar. Y es que eso es lo común en las personas, de que cuando no sienten que hay oportunidades suficientes en el lugar de origen, en el lugar donde están, pues llegan a considerar la posibilidad de salir de su lugar e irse hacia otras regiones. Eso fue lo que hizo Elimelech. Lo bueno que él hizo, por así decirlo, es que no se fue solo. Se llevó a su esposa y a sus hijos. Se fueron, dice la Biblia, hacia los campos de Moab. Y llegaron allí, dice, y allí se quedaron. Quiero que note la diferencia. Emigrante es aquel que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a un país procedente de otro país, de otro lugar o de otra región. La forma de migración más importante desde el siglo XIX, ya en nuestros tiempos recientes, hasta hoy, se conoce como el éxodo rural, el desplazamiento masivo de campesinos hacia la ciudad, sobre todo en países subdesarrollados, buscando mejores condiciones de vida. La historia registra grandes movimientos culturales, económicos y políticos que originaron desplazamientos masivos, tanto espontáneos como forzados. La formación de los imperios en el Oriente Medio y en el Mediterráneo, donde pobladores y soldados ocuparon nuevas tierras, todo eso está registrado en nuestra historia. También está el desarrollo de la navegación. Cuando la navegación desarrolló, millones de personas abandonaron varios países europeos, poblando países nuevos, sobre todo aquí en América, fundando un nuevo mundo, trasladando su tecnología y calidad de vida los que llegaron a estos lugares. La ocupación progresiva de América del Norte por franceses e ingleses se intensificó al descubrir allí oro y plata en 1948. Es decir, allá en América del Norte, pues, se tornó muy atractiva cuando descubrieron que había mucho oro y mucha plata. La revolución industrial originó el mayor proceso migratorio de la historia y fue origen del crecimiento excesivo de enormes ciudades. Quiero mencionar 4 tipos de migraciones. En primer lugar está la migración temporal, cuando el migrante se va de un lugar por un tiempo y después regresa a su lugar de origen. Esa es la emigración temporal. La emigración permanente, cuando el migrante se traslada a otro lugar de forma definitiva. También podemos mencionar, la migración voluntaria. El migrante parte de su lugar de residencia voluntariamente en busca de mejor calidad de vida. Eso lo hace voluntariamente. Migración forzada.
es cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o su estabilidad. Por ejemplo, por conflictos armados, por desastres naturales, por falta de oportunidades de empleo, como sucede en nuestros países. Se considera emigrante en el lugar de salida e inmigrante en el lugar de llegada. Hay diferencia pues entre emigrante e inmigrante. Emigrante es el que sale de un lugar. Inmigrante es el que llega a otro lugar que no es su lugar de origen y allí se queda. Ese es un inmigrante. Quiero hablar ahora del reto migratorio. Ruth, capítulo número 1, dice de que aquellos salieron, Elimelec con su familia, salió de aquel lugar a causa de que había hambre, o sea, había escasez, no habían mayores oportunidades en la tierra, es decir, en Israel. Entonces, aunque la situación estaba así, y si bien es cierto, Elimelec se decidió a irse decepcionado, desesperado por la condición de aquella familia, es un hecho que no todos toman la misma decisión. Por difícil que estén las situaciones en un lugar, siempre hay quienes que abandonan el lugar pensando en ir a encontrar mejores oportunidades de vida en un nuevo lugar, y siempre hay personas que se quedan también. Estoy diciendo entonces que no todos dejan su país, como sucedió en los tiempos de Elimelec, que dice en el libro de Ruth que ellos se fueron, pero la mayoría de personas se quedó en aquel lugar. Siempre es una minoría la que emigra. No todos entonces lo hacen. Muchos se quedan. ¿Por qué es que la gente se decide a irse? Muchas veces ya mencioné que es por falta de oportunidades, también por persecuciones políticas, condiciones económicas desventajosas. Ya mencioné eso, pero el asunto es que los que se quedan están viendo lo mismo que los que se van, sin embargo estos persisten en quedarse. Ese es el primer punto que puedo decir. Están pues otros que resisten, ya que implica una serie de incertidumbres y costos. Dejar, por ejemplo, dejar a la familia, amistades, lo conocido, y en muchos casos arriesgar aún la vida. Bueno, ¿por qué no decir también? Arriesgan su fe. Eso es lo que vemos precisamente en el caso del hogar de Elimelec. El hecho es que la Biblia dice de que cuando llegaron allá, los hijos de Elimelec se fijaron en las hijas de aquella otra nación, lo cual estaba prohibido por Dios. Dios había dicho de que su pueblo, los hijos de su pueblo, Israel, tenían que casarse solo con personas de su país, de ahí mismo, de Israel. Pero los hijos de Elimelec no lo hicieron así. Ellos, estando en otro país, se fijaron en la gente de aquella nación y entonces con ellas se casaron. Eso nos habla pues ya de un trastorno en la fe. Eso nos habla de cómo las personas arriesgan su fe cuando van, y sus costumbres, sus tradiciones, cuando parten, cuando emigran hacia otro lugar. El hecho es que aquellos cayeron en esa situación. Luego dice la escritura que murió Elimelec. Óigame, es que ir a vivir a otro lugar implica muchos cambios que a veces las personas ni se imaginan. La Biblia no explica qué fue lo que pasó, por qué es que murió este hombre Elimelec. No pasa la Biblia a explicar nada, simplemente dice que murió. Y luego
luego declara que también murieron los dos hijos de él, quedando solo la esposa que era Noemí. Entonces, bueno, y encima de eso, esta mujer, Noemí, la viuda, quedó también a cargo de sus dos nueras. Qué tremendo cómo las cosas se pueden complicar. Por eso es que yo quiero decir aquí, de una vez, debe de ser bien pensado un cambio de lugar. Eso es exactamente lo que aquí leemos en las Sagradas Escrituras. Dice aquí en el 27 de Proverbios 27:8, dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Es que va, no solo deja un vacío aquí, sino que va a lo incierto. Esa decisión que parece racional, sí, porque cuando alguien dice, allá hay oportunidades, aquí no hay. Allá yo veo que muchos han prosperado al irse, entonces, ¿quién dice que no puedo hacerlo yo también? Yo lo puedo hacer, dice. Entonces, la decisión parece racional, pero en muchos casos resulta irracional esa decisión, porque puede basarse en información tergiversada y una mentalidad derrotista. Ese es el problema. Es decir, que hay personas que engañan. Hay situaciones que pueden ser totalmente diferentes. Hablar del norte no es hablar de un barrio donde una persona va a ir. Es toda una nación. Y hay lugares que pueden ser propicios y hay otros lugares que pueden estar en una situación peor que la que el emigrante pudo haber imaginado encontrar. Así es que no todos es igual, como muchos se van haciendo a la ilusión en nuestro país. Cuando alguien les escribe y les dice, fíjate que yo aquí gano $30 la hora, fíjate que aquí hay bastante oportunidad de trabajo. Eso es lo que ellos te dicen. En ese momento puede ser que sea cierto, pero en todo lo que tú te vas, las cosas pueden cambiar de muchas maneras. Se cuentan por millares las personas que de nuestro país salen en busca del sueño americano. Así le llaman, el sueño americano. Pero en muchos casos resultan ya no en un sueño, ya estando allá lo que tienen es una pesadilla americana. Pero ¿por qué? Porque se creyó a lo que se dijo, lo oyeron como que era palabra de Dios. Cuando les dijeron que allá había muchas oportunidades, cuando les dijeron que a mí me está yendo bien, cuando les dijeron, fíjate que ya tengo 3 carros, ya tengo casa, esto se van haciendo a la idea de que así exactamente les va a pasar a ellos y que todo lo que necesitan hacer es llegar a aquel lugar. Nuestros gobiernos deben entender que a falta de oro, plata, petróleo, no tenemos nada de eso aquí. Esa es la realidad. ¿Hasta cuándo nuestros gobiernos entenderán esa verdad? Que estamos perdiendo lo mejor que tenemos, y lo mejor que nosotros tenemos es el elemento humano, y es lo que estamos perdiendo diariamente. Todos debemos de entender, basta ya de conformarnos con las migajas que salen de la mesa o que caen de la mesa de esos países. Se ha comprobado que al atacar las causas que originan la emigración, baja considerablemente la salida de las personas hacia otros países. España es un ejemplo. Yo les invito a que estudien lo que pasaba con España. En España hace varias décadas había una tremenda emigración. ¿Por qué? Porque la gente no veía mayores oportunidades. Los gobiernos de esos países
de países como España, se preocuparon por atacar las causas, se preocuparon por mejorar las oportunidades en sus países. Y media vez lo hicieron, la gente empezó a regresar, como sucedió en el caso de Noemí y Ruth. Cuando Noemí llegó al fondo, cuando Noemí tocó fondo, porque si bien es cierto, económicamente parece que no estaba tan mal Noemí en aquella tierra, en la tierra de Moab, pero había perdido a su esposo y a sus hijos, y además de eso se había ganado un par de nueras. Estando allí, dice la escritura que ella oyó que Dios había visitado con pan, es decir, con bendición a su pueblo. Y entonces ella no lo pensó dos veces. Si en mi país las cosas ya están mejor, pensó ella, si en mi país las cosas ya volvieron a una normalidad, entonces ¿qué estoy haciendo aquí? Se levantó y se regresó juntamente con una de sus nueras. Ella misma, su nuera, al oír de cómo eran las cosas en el país de Noemí, al oír la bendición que Dios estaba derramando sobre su país, ella ahora fue ella la que se unió a Noemí. Ahora Noemí, se convirtió en una emigrante, es decir, una persona que dejó su país y se regresó y se vino con Noemí a la tierra de Noemí. Luis es de Guinea-Bissau. Cuando llegó a España hace más de 10 años, creyó encontrar su caldero al final del arco iris. Trabajaba en la construcción, incluso obtuvo un crédito para comprarse este apartamento. Pero llegó la crisis. Ahora Luis está desempleado y no puede pagar su préstamo inmobiliario. Cobraba bien, me cobraba 1.800. Porque bueno, a veces hacemos hora extra, ¿no? Y bueno, me cobraba bien, entonces ese ya puede aguantarme con mi familia. Ahora yo no estoy trabajando y antes me tenía paro de 1 año, pero ya está acabado, entonces yo no tengo más paro. Al comenzar el siglo XXI, España estaba en plena expansión económica. 5 millones de inmigrantes vinieron de América Latina, África y Europa del Este. Encontraban trabajo fácilmente. Muchos de ellos incluso se endeudaron gracias a créditos de fácil acceso. Hoy la tasa de desempleo supera el 21% y entre los extranjeros llega al 33%. En Torrejón de Ardoz, en los suburbios de Madrid, más de un cuarto de los habitantes son inmigrantes. A fines de noviembre, en la misma calle de Luis, un grupo de indignados intentó impedir la expulsión de Consuelo. En vano. La ecuatoriana no podía pagar los 200.000 euros que debía al banco. Es una lucha que era contra unos gigantes y yo no soy nada. Y ahora que estamos, aunque con mucha gente aquí al lado mío, pienso y deseo y espero que en un futuro se logre cambiar algo para tener la oportunidad, las miles de familias que nos quedamos, comenzar de nuevo. En 2008, España lanzó un plan de regreso voluntario, una ayuda financiera a inmigrantes para volver a su país. Pero muy pocos adhirieron, porque muchos, como Consuelo, están trancados en España por un préstamo inmobiliario u otras deudas. Hoy, quienes dejan el país son los jóvenes españoles. Miles de ellos se van para probar suerte en otros países de Europa o en Brasil. Mientras que en Estados Unidos se debate una reforma migratoria, la cifra de muertes de migrantes centroamericanos crece cada vez más en la frontera de Tucson, Arizona. Las causas son muchas, pero las responsabilidades se les atribuyen al crimen organizado y a los agentes de las patrullas fronterizas. Según un estudio del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona. Eso no se puede negar, ha cometido diversos crímenes también, asesinatos a migrantes. Ellos, en el afán de la defensa de la frontera, de cuidar la frontera, pues no han medido su accionar y pues han disparado a quemarropa a muchos migrantes.
En los últimos años varios casos han salido a la luz pública, donde queda demostrado que los agentes de las patrullas fronterizas le disparan a los migrantes como si fueran animales salvajes. Una historia similar le sucedió a un grupo de guatemaltecos que viajaban por La Joya, Texas, en el año 2012, donde perdieron la vida 2 de ellos. En octubre del año pasado, donde desde un helicóptero se le dispara a una camioneta, a un pick-up, ¿no?, que llevaba 10 guatemaltecos, todos originarios de diferentes comunidades de San Martín, del municipio de San Martín, Jilotepec, en Chimaltenango. 2 fueron asesinados, uno más quedó herido y los demás fueron llevados a un centro de detención. La reforma migratoria que propone el gobierno de Barack Obama supuestamente vendría a solucionar todos los problemas existentes de los indocumentados que viven en Estados Unidos. Pero a criterio de esta activista, la propuesta de dicha reforma no está enfocada a beneficiar a los migrantes, sino a fortalecer la economía y la seguridad en las fronteras de esa nación norteamericana. Porque cuando vemos el proyecto no dice reforma migratoria, está poniendo en primer lugar la situación de la seguridad, luego la economía y por allá en la colita queda el tema de la persona como humano, ¿no? Y tiene una alta carga del reforzamiento de la seguridad. Los activistas promigrantes consideran que la migración de centroamericanos ha disminuido a consecuencia del derramamiento de sangre de sus connacionales. Durante el año 2013, el Consulado de Guatemala ha reportado 22 muertes de guatemaltecos en la frontera de Arizona. De estos, 5 casos aún están pendientes por identificarse por medios de prueba genética. Héctor Chinchilla, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Yo puedo decirles en el nombre del Señor, tiene que llegar el día en que si nuestros gobernantes, y no me refiero solo a los actuales, me refiero a los que vengan, si nuestros gobernantes despiertan y empiezan a actuar con un poquito de inteligencia al respecto a este problema, tiene que llegar el día en que americanos quieran venir a nuestro país, no a gastar dinero simplemente, sino que encuentren que nosotros también tenemos riquezas, tenemos un bello país, tenemos lugares pero preciosos, tenemos un clima que envidian esos países, pero claro, no vienen ante la calamidad en la cual han hundido a esta nación. Entonces estoy hablando de que no solamente mucha gente, muchos de nuestros compatriotas sueñan con regresar a su país de origen, sino que también hasta otros de otras naciones se vendrían para acá si tuviésemos políticos mejores, si tuviésemos gente que verdaderamente ame a este país. Ya basta de seguir despreciando nuestra riqueza de mano de obra esforzada y capaz que hay en este país. Ya basta. Un gobierno del pueblo es aquel que vela por los intereses genuinos del pueblo, no tirándole migajas, sino trabajando por atraer inversión a este país. Aquí hay gente trabajadora, aquí hay gente que puede transformar este país a base de esfuerzos. Este país, los salvadoreños, no necesitamos de migajas, no necesitamos tampoco de limosnas, no necesitamos de que nos estén prestando, no deberíamos de necesitar, por supuesto que necesitamos, pero eso por causa de las políticas de nuestra gente. Pero la verdad es que somos trabajadores y podemos transformar este país. Ya basta de estar con políticas entreteniendo al pueblo en su desgracia, en su miseria. Sí se puede hacer mucho en el nombre de Dios. Yo lo proclamo que sí se puede hacer mucho por este país. Ya basta de ser considerados países subdesarrollados. Véame, amado televidente, ve a su alrededor. Países como Nicaragua están emergiendo, están saliendo adelante. ¿Y cómo? No es a base de préstamos, no, es que están trabajando. Pueblo y gobierno están trabajando juntos en políticas mejores. No estoy diciendo que ya es el paraíso, no vaya a empezar a pensar en irse para Nicaragua, usted también. No, estoy diciendo que están avanzando y nosotros, ¿por qué no?
Claro que aquí podemos. Digamos basta ya a todos los que se lucran de la miseria en que tienen hundido a este pueblo. Es la voluntad de Dios. Mejor dicho, no es la voluntad de Dios que la familia se siga dividiendo, que las familias se sigan desmembrando. Eso no es humano. ¿Cómo es posible que no se está haciendo nada por la familia salvadoreña? ¿Cómo es posible que tanta gente ve como algo natural que las familias se desgarren a causa de la misma miseria en la que se vive en este lugar? Dinero hay. Dinero hay, claro que se puede hacer mucho. El problema está en que muchos lo están, muy pocos, a un grupito los que lo están agarrando y siguen lucrándose, repito, de la miseria de nuestro país. La perfecta voluntad de Dios es la unidad de la familia. En eso es que tenemos que trabajar, en la unidad de la familia. Israel fue inmigrante en Egipto, pero regresó a su tierra. ¿Y por qué regresó a su tierra? Bueno, por dos razones. En primer lugar, ellos no eran de allí. Ellos no eran de Egipto. Ellos estaban de inmigrantes en aquella nación. Y un día Dios les dijo, salgan de ahí. Salgan, porque la voluntad de Dios es que cada quien esté en su país, que cada quien mantenga su familia, mantenga la unidad familiar. Ese es un ejemplo que le puedo dar, de que Israel regresó a la tierra de sus padres, porque esa era la voluntad de Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Los creyentes somos extranjeros en esta tierra. Todo el que muere en Cristo parte de este lugar hacia la tierra prometida. Jesucristo enseñó claramente que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En todo eso yo le puedo demostrar que hay un principio en la Biblia, que si nacimos en este país, pues entonces somos de este país, somos de este pueblo, somos de aquí. Debemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de lo que nosotros somos. Claro, no hablo de no ir a otro país a conocer, no hablo de un paseo, no, por supuesto que si puedes hacerlo, hazlo. De lo que sí estoy hablando es que no es la voluntad de Dios que las personas arriesguen su vida por salir hacia otra nación, en donde suponen que su vida va a mejorar. Por supuesto, han habido muchos que allá Dios los ha bendecido, pero ¿quién puede asegurarme que no pudo haberlos bendecido aquí? Si aquí las cosas fueran más justas, si aquí no fuesen ladrones los que se han llevado las riquezas de este país, las ganancias que genera este país, si no se hubieran robado todo ese dinero que algunos ladrones se lo robaron, entonces claro que aquí estaríamos mejor. Entonces, la gran pregunta es, ¿vamos a seguir con este estilo de vida de incertidumbre, de desmembramiento de la familia? ¿Vamos a seguir alimentando esa posibilidad de un día yo me voy a ir de este país? No, es que aquí ya no se puede. Yo te digo, reprende al diablo. Yo te digo, aquí Dios te puede bendecir. Todo está en que aprendamos a confiar en el Señor. Muy pronto, todos los que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, seremos arrebatados y llevados a las moradas eternas que Cristo fue a preparar. Pero quiero decirte algo, eso es para los que nuestra confianza la tenemos en Cristo Jesús. Para ellos será esta gloriosa bendición. Sí, un día nos vamos a ir de aquí,
pero que sea en la voluntad de Dios. ¿Sabes? No niego, y con esto quiero finalizar, no niego que en determinado momento Dios llame a una persona hacia otro lugar. Sí, ha sucedido en muchas ocasiones. Sí, pero lo lindo es estar seguro de estar en la voluntad de Dios. No, no te muevas porque tienes hambre. No, no te muevas porque se destruyó tu hogar y entonces quizá tu pareja te abandonó y entonces dices, pues yo lo que voy a hacer, me voy a ir del país. No, no te muevas por eso. En el nombre de Dios te lo diga, no te muevas por eso. No te vayas por eso. No, no todo ha terminado. Habla con Dios. Cosa muy distinta será que estando tú a cuentas con Dios, Dios te muestre que Él tiene un plan para ti en otro país. Si Dios te lo muestra, eso es algo seguro. Tú puedes ir a una embajada, solicitar papeles y te lo van a dar. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. ¿Qué es el corazón de esos cónsules que qué tan duro puede ser que no te quieran dar una visa que Dios está ordenando que te den? Entiéndelo. Si estás en la voluntad de Dios, entonces órale al Señor y ve y pide la visa y te vas, pero en la voluntad de Dios. Y recuerda, no te olvides, si estás en la voluntad de Dios, no te olvidarás de tu familia. De ser posible, te la llevarás, te irás con ellos. Pero esos no son todos los casos. Mucha gente se ha movido y está comprobado, se ha ido de este lugar sin estar en la voluntad de Dios. No te conviertas en un migrante más. No seas de los que allá andan peor que lo que están aquí. Si tú crees que todos los que se han ido, allá viven bien, no creas, allá hay gente durmiendo debajo de puentes, allá hay gente, incluso americanos hay, que los vas a ver en la calle con un cartel en donde escriben I am hungry, es decir, tengo hambre. Y que no son americanos, y que no tienen una ayuda social, y que no esto, que no lo otro. Sí, pero allá también hay gente en miseria. Claro, ese es otro tema. Tú puedes decir, sí, por la clase de mentalidad, por la clase de vida que se dieron. Sí, tienes razón. Pero ¿quién dice que tú vas a hacer las cosas bien, peor, fuera de la voluntad de Dios? En esta hora, yo quiero invitarte a que pongas tu vida en las manos de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios. Oye, no pongas tu confianza ni en los gobiernos. Si yo aquí hago un llamado a los gobiernos, a que ya es tiempo que despierten a los políticos de este país, que ya es tiempo que despierten, porque un día les van a pedir cuentas de qué hicieron cuando tuvieron oportunidad de hacer algo bueno, algo que sí sea, que venga a revolucionar la vida de los habitantes de este país. Pudieron hacerlo y no lo hicieron. Ay de ellos. No pongas, amigo y hermano, no pongas tu confianza en los políticos, pon tu confianza en Cristo. Que si ellos despierten o no, ya es cosa muy de ellos. Pero yo te puedo asegurar que con la ayuda de mi Cristo, tú puedes salir adelante en este país. Tú puedes sacar adelante a tus hijos. Habemos quienes lo hemos hecho. No, nuestros hijos no son millonarios, no son ricos, pero sí tienen lo que necesitan. Y con eso, ¿sabes lo que dijo el salmista? Señor, no te pido ni riquezas, pero tampoco pobrezas. Solo te pido, manténme del pan necesario. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Te puede sonar a conformismo, no lo es. ¿Sabes qué es? Es confianza en Dios. Señor, yo no te pido grandezas. Yo lo único que te pido, Señor, es que tenga misericordia de mí y que me proveas lo necesario.
Dios no es como esas personas tacañas que van dando migajas. No. Dios es magnánimo. Y si tú le pides humildemente que te dé el pan necesario, tú vas a ver que te va a dar más que el pan necesario. Tú verás cómo mi Cristo no falla. Él te ama. Si dio su vida, la dio por ti, ¿cómo que no va a poder mantenerte, sostenerte en este lugar? Si tú ya tienes lo principal, si tú eres una persona con deseos de superación, si tú eres una persona que está dispuesta a trabajar, lo que pasa es que no encuentras oportunidad, ponte en las manos de Dios y vas a ver que mi Señor sí sabe recompensar a los que confían en Él. Has confiado en tanta gente y te han fallado. ¿No es cierto? Has ido a hacer largas colas por ir a votar por un color, por otro color, y te han fallado. ¿Por qué no? ¿Por qué no le das tu voto de confianza a Cristo? Deja de estar pensando en salir huyendo de este país. No te acobardes. Hazle frente, pero agárrate del Señor. Y tú verás que mi Señor sabe mantener también a los salvadoreños. Mantenernos y mantenernos bien. No, ya lo dije, no somos millonarios, no somos ricos, pero estamos bien. Cuando yo hablo como he hablado en esta mañana, lo hablo en el nombre del Señor, lo hablo como cristiano, lo hablo sin resentimientos. Tú sabes que lo que estoy hablando es la verdad de Dios. Y por lo tanto, por eso te digo, pon tu vida en las manos de Cristo. Entrégale tu vida a mi Rey Jesucristo, como lo hice yo y como lo hemos hecho ya millones de personas. Y verás que la solución no es salir de este lugar hacia otro lugar. La solución es estar en las manos de Dios. Mis ovejas, dijo Jesucristo, están en mis manos, y de mis manos nadie las podrá arrebatar. Vamos a orar para todos ustedes. Queremos hacer una oración, y si usted quiere acompañarnos, pues en esta oración hágalo. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias te doy, Señor, por permitirme entregar esta palabra. Señor de gloria, te ruego que reprendas al diablo y que toda mala interpretación que se quiera hacer de esta palabra, tú, Señor, la reprendas en el nombre de Jesús. Dios mío, ayúdanos. Mira cuánta gente está sufriendo en este país. Se sufre por delincuencia, se sufre por desmembramiento familiar. ¿Cuántos hogares, Señor, se han destrozado, se han deshecho a causa, Señor, de las situaciones que se dan en este país? Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, pon de tu linda paz en el corazón de las personas, en el nombre de Jesús, y ayúdales a todos los que aún no lo han hecho, ayúdales a entregarse en tus manos de amor, Señor. Ten misericordia de cada vida que aún no te conoce, Señor, y que puedan aprender, que puedan conocer que en tus manos todopoderosas todo es posible. Gracias, Señor. Amén y amén. Un saludo entonces para todos ustedes. Les invitamos, si usted quiere oír más palabra de Dios, les invitamos, acérquese a una iglesia cristiana evangélica donde se predica la palabra de Dios. Y si gusta, pues visítenos a nosotros en Misión Cristiana Elim, calle a Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Villa Montecarlo. Allí estamos. Allí usted nos puede visitar los días martes y jueves a las 6 de la tarde y los días domingo a las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Vamos, anímese, le esperamos. No será una pérdida de tiempo, se lo garantizo. Llegue. Si usted piensa en sus hijos, tráigalos, no hay problema. Tenemos incluso amplio parqueo, tenemos atención para sus hijos, atención aparte para sus hijos. En fin, aquí estamos preparados para servirle. Estamos para servirle.
En el nombre del Señor les esperamos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.